Imagina por un instante estar en el lugar más peligroso del mundo para un cristiano. Un lugar donde ni siquiera el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe puede ser susurrado sin que te cueste la vida. Donde las Biblias son tesoros prohibidos y miles de fieles simplemente desaparecen sin dejar rastro. Ahora, visualízate decidiendo ir allí, voluntariamente, con una mochila llena de objetos devocionales marianos. ¿Locura? ¿Valentía? ¿O algo mucho más profundo? Mi nombre es Padre Juan Ramírez. Soy un misionero devoto de la Virgen de Guadalupe, de la Ciudad de México. Lo que voy a contarte no solo cambió mi vida, sino que sacudió los cimientos del régimen más hermético del planeta. Esta es la historia de cómo la Virgen de Guadalupe usó a un simple sacerdote mexicano para tocar el corazón de un lugar donde su nombre es un secreto mortal. Lo que sucedió después, bueno, ni yo mismo podía creerlo. Todo comenzó una madrugada de noviembre, en mi humilde casa de la Ciudad de México. Ya llevaba 3 años de misión en diversos países de América Latina, pero aquella noche, algo diferente me despertó. No fue el ruido de los coches en la calle, ni el ladrido de los perros del vecindario. Fue un silencio tan profundo que parecía gritar. Me levanté de la cama con el corazón desbocado, como si hubiera corrido kilómetros. El aire de la habitación estaba denso, cargado de una presencia que no lograba explicar. Caminé hasta la ventana y observé las luces de mi ciudad natal. Luces que conocía desde niño, pero que aquella noche parecían extrañas, distantes. Fue entonces cuando llegó la voz. No era audible, pero tampoco era un pensamiento mío. Venía de las profundidades de mi alma, una presencia inconfundible. Juan, resonó sin sonido. Hay un pueblo que vive en tinieblas, un pueblo que no conoce mi luz materna. Quiero que lleves mi palabra de intercesión al lugar más sombrío de la tierra. Mis rodillas temblaron. Sabía exactamente de qué lugar hablaba. Durante meses había estado leyendo sobre Corea del Norte, estudiando testimonios de refugiados, documentándome sobre la persecución religiosa más brutal del mundo moderno. Era como si la Virgen me hubiera estado preparando, sin que yo me diera cuenta. Señora, susurré en la oscuridad de mi habitación, ¿estás hablando de Corea del Norte? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. No necesitaba confirmación. Mi corazón ya lo sabía. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado sentía una paz sobrenatural cuando oraba por esta misión. Por otro, mi mente lógica me bombardeaba con todas las razones por las que aquello era una misión suicida. Corea del Norte era conocida como el país más hermético del mundo, donde los extranjeros eran vigilados las 24 horas del día. Poseer un rosario era considerado un crimen contra el Estado, punible con trabajos forzados o la muerte. Semanas de investigación me trajeron testimonios desgarradores de cristianos norcoreanos torturados, familias enteras enviadas a campos de trabajo por simplemente orar. Conocí historias de misioneros que intentaron entrar y nunca más fueron vistos. Cada relato me helaba la sangre, pero también encendía algo más profundo en mi corazón, la certeza de que donde más se necesita la luz es precisamente en la oscuridad más densa. Un día, mientras compartía mis aprehensiones con María, mi fiel colaboradora y amiga, ella me miraba con esos ojos que me conocían tan bien, esos ojos que decían 1000 cosas sin pronunciar una palabra. Padre Juan, dijo suavemente, sé que la Virgen te está llamando. Es algo grandioso. Lo siento en tus oraciones, en tu devoción fervorosa. Pero también sé que lo que usted está considerando es... Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Es extremadamente peligroso. Dejé que mi café se enfriara. El aroma familiar de los panes mexicanos y del aire fresco del Tepeyac se mezclaba con la preocupación. Esos olores familiares de mi México querido, de mi hogar. ¿Y tú? ¿Qué harías ante un llamado tan peligroso? ¿Cuál sería tu respuesta a la Virgen de Guadalupe? Carmen, no puedo sacármelas de la cabeza. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde ni siquiera susurrar el nombre de la Virgen está permitido? Donde los niños crecen sin conocer el amor de nuestra Madre, donde familias enteras sufren sin esperanza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y si no regresas? ¿Y si...? Carmen no pudo terminar la frase. Tomé su mano entre las mías.
Mi amor, ¿recuerdas lo que el pastor nos enseñó cuando nos casamos? Que el amor verdadero a veces exige sacrificios que van mucho más allá de nosotros mismos. Sí, la Virgen de Guadalupe me está llamando para llevar su luz a ese lugar. ¿Cómo podría decir que no? Aquella noche oramos juntos hasta el amanecer. Lloramos, nos abrazamos fuertemente. Finalmente, Carmen apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Sé que no puedo detenerte, y en realidad, ni debo. Si la Virgen te envía, ella también te protegerá». Los 3 meses siguientes fueron de intensa preparación. Me sumergí en el coreano básico. Estudié la cultura, las costumbres, los protocolos de entrada. Pero lo más crucial fue el ayuno y la oración como nunca antes en mi vida. Hubo días en que comía solo una vez, pasando horas postrado ante la Virgen, suplicando dirección, valor y su voluntad materna. Fue durante uno de esos ayunos que algo extraordinario sucedió. Estaba en mi pequeño cuarto de oración, un rinconcito de la casa que había transformado en mi santuario personal para la Virgen. De repente sentí que el aire cambiaba, como si la temperatura del ambiente se elevara. Un calor sobrenatural comenzó a llenar el espacio, y por primera vez en la vida vi algo que jamás podré olvidar. No fue una visión dramática, de esas de película. Fue más sutil, pero infinitamente más real. En mi mente, como en una película, vi imágenes de Corea del Norte, pero no eran las escenas de documentales o noticias. Eran rostros de personas reales, hombres, mujeres, niños, ancianos. Sus ojos reflejaban un vacío que me partió el corazón, pero también percibí otra cosa, un hambre espiritual tan profunda que era casi palpable. Uno de esos rostros se acercó más. Era una mujer de mediana edad, con arrugas prematuras marcadas por años de sufrimiento. Sus ojos me miraron directamente, y aunque no escuché palabras audibles, entendí perfectamente lo que me decía. ¿Por qué nadie nos trajo esperanza? ¿Por qué nadie nos habló de la Madre de Amor? Salí de esa oración con la certeza de que no había vuelta atrás. La Virgen me había mostrado no solo el lugar a donde debía ir, sino también las almas que me esperaban. La preparación logística fue un desafío monumental. No se podía simplemente comprar un pasaje a Pyongyang y esperar entrar como turista, con una maleta llena de rosarios e imágenes. Necesitaba una estrategia tan astuta como guiada por el Espíritu Santo y la Virgen. Tras mucha investigación y oración, descubrí un programa de intercambio académico que permitía a profesores extranjeros visitar universidades norcoreanas por cortos periodos. Mi formación en teología y mi experiencia previa en seminarios me dieron las credenciales. Solicité el programa como profesor invitado para dar conferencias sobre desarrollo social en América Latina, un tema lo suficientemente neutro como para no levantar sospechas. Sin embargo, el verdadero impacto de estas reformas se manifestó en los meses siguientes. Las primeras capillas dedicadas a la Virgen de Guadalupe fueron abiertas en Pyongyang. Para sorpresa de todos, miles de personas acudieron a los servicios. No eran solo curiosos, eran devotos que habían escondido su fe durante décadas. Ansera, ahora directora de una organización de refugiados norcoreanos en Seúl, comenzó a recibir llamadas de familiares que había perdido hacía años. «Padre, me llamó llorando. Mi hermano está vivo». Él estaba liderando una comunidad clandestina en su ciudad durante 10 años. Ahora dice que pueden rezar abiertamente a la Virgen. El coronel Park, hoy pastor de una iglesia de refugiados norcoreanos en Seúl, se convirtió en, ante un llamado tan imposible, ¿qué haría uno? Mi travesía comenzó como una misión solitaria, un vínculo casi invisible entre la iglesia clandestina del norte y las organizaciones cristianas del sur. Pero, tal y como me confiaron en una de nuestras últimas llamadas, se transformó en un despertar espiritual que está revolucionando a una nación entera. La idea me golpeó como un rayo: digitalizar Biblias completas en coreano, esconderlas en objetos personales, aparentemente inofensivos. Contacté a hermanos de la iglesia, expertos en tecnología, y juntos trazamos un plan ingenioso. Microchips minúsculos, conteniendo la palabra de Dios íntegra, fueron camuflados en la suela de mis zapatos, en el forro interior de mi cinturón, incluso en el mango de mi cepillo de dientes. Pero sabía que eso no bastaba. Las Biblias físicas,
Eran esenciales. Había una fuerza innegable en tocar las páginas, en el aroma del papel, en la experiencia tangible de sostener la palabra de Dios en mis manos. Para ello, un plan aún más audaz era necesario. Trabajé con un hermano, maestro en encuadernación, para crear lo que bautizamos como Biblias Sombra. Biblias pequeñas, en coreano, fueron meticulosamente reencuadernadas. Parecían libros universitarios, manuales técnicos o incluso novelas populares. Las cubiertas eran réplicas perfectas de publicaciones que circulaban abiertamente en Corea del Norte. Una mirada casual nunca sospecharía que allí yacía la palabra de Dios. La ocultación era un arte. Algunas fueron cosidas en forros falsos de mi maleta, otras pegadas en el interior de mis abrigos, y muchas divididas en secciones, esparcidas entre mis pertenencias personales. Cada detalle, un riesgo calculado. En cada volumen, una dedicatoria sencilla, escrita en coreano. Al amado, pueblo de Dios, que esta luz ilumine su corazón, un hermano en Cristo. Aquel día de la partida, un triste y lluvioso abril finalmente llegó. El aeropuerto de la Ciudad de México nunca me pareció tan vasto y al mismo tiempo tan diminuto. Carmen me acompañó hasta donde pudo. Nos despedimos junto a los controles de seguridad. En el último abrazo sentí como si estuviera sosteniendo toda mi vida pasada. Recuerda, me susurró al oído, no eres solo Pedro González, eres un portador de luz. Millones de hermanos están orando por ti. El vuelo a Pekín fue una eternidad. Cada turbulencia, un recordatorio del territorio desconocido que estaba a punto de pisar. Durante las 14 horas, oré casi sin cesar. Repasé mentalmente cada detalle del plan, cada respuesta para posibles interrogatorios, cada excusa para los materiales que llevaba. La conexión a Pyongyang, sin embargo, fue otra historia. Un avión pequeño, casi desierto de civiles. La mayoría, oficiales norcoreanos regresando a casa o diplomáticos chinos. Además de mí, quizás 5 extranjeros. El ambiente era palpable, tenso, silencioso, como si cada uno supiera que estábamos cruzando a otro mundo, un mundo aparte. Cuando el avión comenzó a descender hacia Pyongyang, miré por la ventana. Lo que vi me impactó profundamente. Era como si todo el color hubiera sido drenado del mundo. Todo era gris. Los edificios, las calles, hasta el cielo parecía más opaco, sin anuncios, sin movimiento espontáneo, ninguna vida visible desde lo alto. Era como aterrizar en una fotografía en blanco y negro. Un impacto. El aeropuerto de 1906. Pyongyang fue mi primer contacto visceral con la realidad norcoreana. Los oficiales de inmigración me miraron con una intensidad jamás experimentada. No era solo desconfianza. Parecía que intentaban leer mi alma a través de mis ojos, desentrañar cada secreto. ¿Propósito de la visita?, preguntó el oficial en un inglés pesado y arrastrado. Intercambio académico. Universidad Kim Il-sung, respondí, forzando la voz para que se mantuviera lo más neutra posible. Cada palabra, un peso. Revisaron cada documento con una minuciosidad que me hizo sudar frío. Llegó el momento de la inspección del equipaje y sentí que el corazón me estallaba en el pecho, pero había orado tanto por este instante que una paz sobrenatural me envolvió mientras registraban mis pertenencias. ¿Qué encontrarían? ¿Y tú? ¿Qué harías en un escenario de fe tan desafiante? Murmuré oraciones silenciosas. El oficial abrió mi maleta. Cada artículo pasó bajo su escrutinio implacable. Tomó uno de los libros camuflados, una Biblia disfrazada de manual de agricultura. Lo hojeó rápidamente. Mi corazón se detuvo. 5 segundos eternos. Aquel libro era mi sentencia. Él sostenía mi vida en sus manos, sin la menor idea. Entonces, lo reposicionó en la maleta y siguió adelante. Con el resto de mis cosas, apenas podía creer lo que acababa de suceder. Parecía que el propio divino había cegado los ojos del oficial por un instante. En ese instante, la certeza me invadió. Esta misión tenía una protección divina que trascendía cualquier plan humano. Mi guía ya me esperaba. Era el señor Park, de la universidad. Su inglés era impecable, pero su sonrisa nunca alcanzaba. Sus ojos, todo en él clamaba a la cautela, al control, a la vigilancia. Durante el trayecto del aeropuerto en el coche,
Explicó las reglas. No podía caminar solo, ni hablar con ciudadanos sin supervisión. Fotografiar edificios gubernamentales estaba prohibido. Salir del hotel solo con autorización. Profesor González, ya dijo mientras recorríamos las calles vacías de Pyongyang. Esperamos que su estancia sea instructiva y que comprenda mejor nuestro sistema socialista. Asentí educadamente, pero por dentro, mi corazón se partía en pedazos. Las calles, repletas de propaganda y retratos gigantes de los líderes, estaban vacías de vida real. Las pocas personas que se movían lo hacían apresuradamente, con la cabeza baja. Era como si el propio aire fuera pesado, sofocante. Mi hotel, un edificio imponente, pero gélido. El vestíbulo, todo en mármol y decoraciones doradas, parecía un mausoleo. Mi habitación en el piso 15 ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde allí, la realidad que intentaban ocultar se revelaba. Edificios inacabados, abandonados desde hacía años. Calles llenas de baches, y en la distancia, barrios enteros sumidos en la oscuridad. Aquella primera noche, solo en la habitación, finalmente procesé la gravedad de mi situación. Estaba en el corazón del país más hermético del mundo. 20 Biblias escondidas en el equipaje. Un mensaje de esperanza que podía costarme la vida. Me arrodillé junto a la cama y oré como nunca antes. Señor, susurré, estoy aquí, en el lugar al que me enviaste. Muéstrame cómo cumplir esta misión. ¿A quién debo alcanzar? Lo que sucedió a continuación aún me estremece al recordarlo. Mientras oraba, un sonido imposible rompió el silencio. Alguien cantaba un himno cristiano, en Corea del Norte. Era muy suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Venía de algún lugar del edificio, quizás a unas pocas puertas de distancia. Me levanté y pegué el oído a la pared. Allí estaba, una voz femenina entonando Amazing Grace en coreano, tan suave que parecía más un susurro que una canción. Había alguien más en este edificio que conocía a Jesús, alguien más arriesgándolo todo para adorar en secreto. Los primeros días en la universidad fueron surrealistas. Impartía charlas sobre desarrollo económico a estudiantes que me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Eran brillantes, preparados, pero había algo en sus ojos que me rompía, una sed de conocimiento real, de una verdad que trascendiera toda la propaganda que habían absorbido toda la vida. Durante una de mis charlas sobre sistemas de valores en diferentes sociedades, un estudiante levantó la mano. «Profesor», preguntó, «¿qué papel desempeña la religión en el desarrollo social de México?» Era una pregunta peligrosa, arriesgada. Sabía que los oficiales monitoreaban cada palabra, pero también sabía, era una brecha, una puerta que la providencia abría. Respondí con cautela. La espiritualidad ha sido una fuerza vital para infundir esperanza a las personas en tiempos difíciles. Muchos mexicanos encuentran fortaleza en la idea de un amor incondicional que trasciende las circunstancias temporales. Varios estudiantes intercambiaron miradas. Había plantado una semilla, pequeña sí, pero plantada. En aquel país de sombras, donde la fe era un murmullo prohibido, cada alma era una semilla. Y yo sabía, con la certeza que solo la Virgen de Guadalupe puede infundir, que el Espíritu Santo podía transformar el grano más pequeño en un jardín floreciente. Fue en mi segunda semana, en medio de la rutina meticulosa de la universidad, cuando mis ojos se cruzaron con los de Han, un joven profesor asistente asignado para ayudarme con los materiales de investigación. Él era diferente. Sus preguntas eran más agudas, su curiosidad por el mundo exterior palpable. Pero lo que realmente me cautivó fue el fuego en sus ojos, un hambre espiritual innegable, un anhelo que reconocí de inmediato. Un día, mientras revisábamos documentos en una sala de estudios vacía, Han se acercó. Su voz, casi un susurro, cortó el silencio como un rayo. «Profesor González, ¿es verdad que en México la gente puede creer en lo que quiera?» Mi corazón se disparó. Una pregunta peligrosa, sí, pero también un grito desesperado de un alma sedienta. Miré a mi alrededor. Cada sombra parecía un par de ojos ocultos, cada ruido una alerta. Confirmando que estábamos solos, respondí en el mismo tono bajo, con la oración a la Virgen de Guadalupe en el pecho.
Sí, Han. En México la libertad de conciencia es uno de los derechos más sagrados del ser humano. Lágrimas brotaron en sus ojos, un río que hacía mucho tiempo estaba represado. Continuó con la voz embargada. A veces siento que existe algo más grande que nosotros, algo que nos ama, incluso cuando no somos perfectos. ¿Está mal esto? Mi corazón se aceleró a un ritmo frenético. Era el momento. Una palabra equivocada podría desmantelar todo. El silencio, sin embargo, desaprovecharía la oportunidad que la Virgen, en su infinita intercesión materna, había preparado. Han, dije suavemente, con la voz firme a pesar de la emoción, ese sentimiento que describes no es malo. Es lo más hermoso que puede existir en el corazón humano. Permanecimos en silencio durante largos minutos, un silencio denso, cargado de posibilidades. Finalmente, Han se acercó aún más, casi tocando mi brazo, y susurró: «Profesor, ¿podríamos hablar de esto en privado? Hay cosas que necesito desesperadamente entender». Aquella noche, después de que los pasillos del hotel se vaciaran, un suave toque en mi puerta. Han entró, con el nerviosismo estampado en el rostro, los ojos escudriñando la habitación, en Mintzin-Mosnexena. Cada sombra, en cada ruido. Se sentó en la silla más distante de la puerta, como si eso pudiera ofrecerle alguna protección contra el mundo exterior. «Profesor», empezó, «durante toda mi vida he sentido un vacío que nada logra llenar. He leído todos los libros permitidos. He estudiado toda la filosofía que nos enseñan. He intentado encontrar sentido en el servicio al Estado. Pero hay algo dentro de mí que grita que tiene que haber algo más». Ese era el momento decisivo. Cerré los ojos por un segundo, pidiendo a la Virgen de Guadalupe la sabiduría divina para guiar aquel encuentro. «Han», dije, «¿qué dirías si te contara que ese vacío que sientes tiene un nombre y que también tiene una respuesta revelada por el amor de nuestra Madre?» Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué quiere decir?» Con las manos temblorosas, caminé hasta mi maleta. Abrí el compartimento secreto, oculto bajo un doble fondo, y de allí saqué una de mis Biblias camufladas, disfrazada de un libro de historia común. Ponderé por un instante. El peso de aquel objeto en mis manos parecía el peso del destino. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre, para bien o para mal. Extendí el libro en su dirección. «Han», declaré con la voz cargada de convicción, «este libro contiene la respuesta a ese vacío. Narra la historia del amor más grande que jamás ha existido, el amor que la Virgen de Guadalupe vino a revelarnos, la estrella de la evangelización». Tomó el volumen con manos temblorosas. Al abrir la primera página y ver las palabras «Santa Biblia», las lágrimas brotaron sin control. «¿Es realmente?», intentó preguntar, pero la emoción lo ahogó. «Sí», respondí, mi voz como un bálsamo. «Es la palabra que la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, nos trae. A través de ella descubrirás el amor incondicional que intercede por nosotros, un amor que trasciende todo lo que puedas imaginar». Lo que siguió fue uno de los momentos más hermosos de mi vida como misionero. Han leyó toda la noche, devorando página tras página. Yo permanecí despierto, en oración silenciosa a la Virgen, pidiendo su luz para aquel nuevo corazón. De vez en cuando me hacía preguntas con la voz quebrada por la emoción. ¿Es verdad que por la intercesión de la Virgen, el perdón es posible para todo? ¿Ella realmente intercede por mí, aun sabiendo todo lo malo que he hecho? ¿Es verdad que puedo tener una relación personal con ese amor que ella revela? Cuando el sol empezó a despuntar sobre Pyongyang, Han era una persona completamente diferente. Había encontrado la luz que había buscado durante toda su vida. «Profesor», me dijo, con los ojos aún rojos pero ahora relucientes, «quiero seguir el camino que la Virgen de Guadalupe me mostró. Quiero que ella sea mi guía hacia la salvación que nos promete». Oramos juntos, dedicándonos a la Virgen de Guadalupe, mientras los primeros rayos de sol pintaban el cielo. Fue la oración más poderosa de mi vida, un testimonio del poder transformador de su intercesión. ¿Y tú? ¿Qué harías en un momento de tanto riesgo? ¿Qué luz buscas? Reflexiona sobre el poder de la fe y comparte tu perspectiva.
ser testigo de un renacimiento espiritual en el lugar más sombrío del planeta. Esa era mi misión. Jean, mi primer convertido, se convirtió en mi cómplice secreto, un compañero indispensable. Su metamorfosis era innegable, visible para cualquiera que lo conociera de cerca. Pero Jean dominaba el arte de camuflar su fe recién descubierta, con la misma destreza que yo usaba para esconder las Biblias. Cada paso era un riesgo calculado. En las semanas siguientes nos sumergimos en la clandestinidad. Juntos, Jean y yo forjamos un sistema ingenioso, un mapa secreto para encontrar almas sedientas. Él, más que nadie, comprendía la psique norcoreana, los susurros de duda, el vacío existencial que muchos llevaban consigo, idéntico al que él mismo había sentido. Una tarde, bajo la mirada supuestamente discreta de nuestros guías, mientras caminábamos por el campus, Jean me abordó. Su voz era casi un susurro. «Profesor», dijo, «conozco al menos a 5 personas que hicieron preguntas muy parecidas a las mías. 3 estudiantes y 2 profesores. Pero la cautela debe ser extrema. Creamos entonces un código simple pero infalible. Jean iniciaría conversaciones aparentemente banales sobre filosofía occidental o diferentes sistemas de pensamiento. Si la persona revelaba un interés genuino, si sus preguntas apuntaban a una búsqueda espiritual más profunda, Jean usaría la contraseña. Sería fascinante explorar esas ideas con alguien que ha vivido en contextos tan distintos. Aquella frase, esa era mi señal, la pista de que un alma estaba lista para la luz. Nuestra primera candidata fue Min, una estudiante de literatura, mente brillante, ojos perspicaces. Jean la había observado. Sus preguntas sobre la naturaleza, del sufrimiento humano y la búsqueda de significado iban mucho más allá de lo permitido, del currículo impuesto. Era una llama que buscaba aire. Después de una de mis conferencias sobre expresiones culturales en América Latina, Min se acercó. Su pregunta me impactó por su profundidad. «Profesor, usted mencionó que muchos escritores latinoamericanos encontraron esperanza en períodos de opresión política. ¿Cómo es posible mantener la esperanza cuando todo el mundo exterior parece hostil?» No era sobre literatura, lo sabía. Era un grito silencioso sobre su propia vida. Sus ojos no mentían. «Min», respondí midiendo cada palabra. Algunos de los escritores más influyentes descubrieron que la verdadera esperanza no surge de cambios externos, sino de una fuente interna, algo que trasciende, que resiste cualquier circunstancia temporal. Aquella noche Jean orquestó un encuentro casual en la biblioteca. Bajo el pretexto de estudios académicos, finalmente pude hablar con Min sobre la verdadera fuente de esperanza. Entonces bajé la voz. «¿Y si te dijera», pregunté suavemente, «que existe un amor que no depende de tu rendimiento, que no cambia con las circunstancias políticas, que permanece constante incluso cuando todo lo demás se desmorona?» Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Profesor», susurró ella con la voz quebrada, «toda mi vida he sentido que necesito merecer el amor del Estado, de mis profesores, de mi familia. ¿Existe realmente un amor que no se gana, que simplemente es?» Allí, de forma casi imperceptible, le deslicé uno de mis USB. En realidad, era una microbiblia completa camuflada como material académico. «Min», dije manteniendo la voz firme, «esto contiene la respuesta a tu pregunta. Léelo en privado con la máxima cautela». Una semana después, en un acto de valentía silenciosa, Min se convirtió en mi segunda hermana en Cristo, allí, en el corazón de Corea del Norte. El siguiente objetivo fue el profesor Kim, un historiador de mediana edad. Jean había notado sus comentarios sutiles sobre diferentes interpretaciones de la naturaleza humana, indicios de una mente peligrosamente abierta a ideas prohibidas. Kim era más cauteloso, más escéptico. Nuestras conversaciones iniciales parecían una partida de ajedrez a cámara lenta, cada palabra pesada, cada movimiento calculado. Pero poco a poco, su curiosidad comenzó a carcomer el miedo. Durante otra caminata supervisada por el campus, Kim se me acercó. «Profesor González», dijo con un tono de quien arriesgaba mucho, «en sus estudios sobre diferentes sociedades, ¿ha encontrado algo universalmente verdadero sobre la naturaleza humana?» Era una pregunta que abría un abismo.
una oportunidad peligrosa. ¿Y usted qué haría para llevar un mensaje de esperanza al lugar más oscuro del mundo? ¿Qué sacrificio estaría dispuesto a hacer por aquello en lo que realmente cree? Era la respuesta filosófica perfecta, un portal hacia la espiritualidad. Sí, profesor Kim, dije, descubrí que todos los seres humanos, sin importar la cultura o el sistema político, llevan consigo una necesidad innata de amor incondicional y perdón. Y más aún, esa necesidad, me di cuenta, solo puede ser saciada por algo que trasciende lo puramente humano. Aquella conversación abrió una puerta. 2 días después, la fe de Ana florecía en secreto, pero fue el quinto convertido quien, sin que lo supiéramos, casi lo echó todo a perder. Su nombre era Lee, un estudiante de último año. A primera vista, parecía el candidato perfecto. Demostraba un interés genuino, hacía las preguntas correctas, expresaba la misma hambre espiritual que Jin y yo habíamos notado en los demás. Durante una semana, todo parecía ir bien. Jin y yo lo acompañamos de cerca. Lee nos inundaba con preguntas inteligentes sobre la fe, participaba activamente en nuestras discusiones secretas. Parecía, de hecho, estar creciendo espiritualmente, pero Lee guardaba un secreto, uno que nosotros desconocíamos. Estaba bajo una intensa presión de las autoridades universitarias por otras cuestiones disciplinarias. Desesperado, buscaba una forma de redimirse ante el sistema. Aquella tarde, al regresar a mi habitación de hotel después de las conferencias del día, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo andaba mal. Mi habitación había sido registrada. Para una mirada desatenta, nada parecería fuera de lugar, pero yo conocía la posición exacta de cada objeto personal. Cada mínimo detalle estaba alterado. Alguien había estado allí. Y no mucho después, Jin irrumpió en mi habitación, trayendo noticias que confirmaron mis peores temores. «Profesor», susurró con voz temblorosa, «creo que Lee nos ha traicionado. He oído susurros peligrosos. Las autoridades saben de actividades religiosas ilegales en la universidad. Están armando un caso en su contra». Se me heló la sangre. Lo sabía. Si me arrestaban, no solo mi vida estaría en peligro. Jin, Min, Kim y cualquier otra persona que hubiera recibido una Biblia estarían condenados. «Jin», dije, forzando una calma que no sentía, «necesitamos un plan de emergencia. Tienen que deshacerse de todos los materiales inmediatamente». Pero ya era demasiado tarde. A las 5:47 de la mañana siguiente, el infierno se desató. Violentos golpes sacudieron mi puerta, haciendo temblar toda la habitación. Antes de que pudiera siquiera levantarme por completo de la cama, la puerta se abrió de golpe con un estruendo. 6 oficiales uniformados irrumpieron en mi espacio. Cada rostro, una máscara de seriedad. «Padre Juan Ramírez», dijo el oficial principal en un español sorprendentemente fluido, está bajo arresto por actividades subversivas contra el Estado de la República Popular Democrática de Corea. Mi corazón martilleaba en el pecho, tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo, pero en el epicentro del terror, una paz sobrenatural comenzó a inundar mi alma. Era como si el mismo Dios me susurrara al oído: «No temas, estoy contigo». Me vistieron a la fuerza, sin siquiera permitirme cambiarme de ropa. Me esposaron con una brutalidad que cortaba la circulación y me arrastraron a un vehículo negro, con ventanas polarizadas, que esperaba afuera. Durante todo el trayecto, mi oración silenciosa fue un grito de protección, no solo para mí, sino especialmente para Jin, Min, Kim y los demás. El edificio al que me llevaron era digno de mis peores pesadillas. Una estructura gris, imponente, desprovista de ventanas, que irradiaba un aura de desesperanza y opresión. Me condujeron por pasillos interminables, bañados por luces fluorescentes que parpadeaban, defectuosas, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes sucias. Mi primera sala de interrogatorio era un cubículo claustrofóbico, paredes de hormigón desnudo, una única mesa metálica en el centro. La silla, atornillada al suelo, era tan incómoda que su intención era obvia: maximizar el tormento psicológico. El interrogador principal era un hombre de unos 50 años, alto, delgado. Sus ojos parecían perforar directamente mi alma, desvelando cada secreto.
Se presentó como Coronel Kwon. Su fluidez en inglés era impecable, y en ese instante lo entendí. Era mucho más peligroso de lo que aparentaba. «Señor González», comenzó él, abriendo una carpeta que parecía contener cada detalle de mi vida. «Lo sabemos todo. Desde el momento en que pisó nuestro territorio. Sabemos exactamente por qué está aquí». Intenté mantener una expresión neutra. Por dentro, sin embargo, mi mente giraba a 1000 por hora, buscando una salida, una explicación. «Coronel, creo que hay un error. Soy profesor visitante aquí para un intercambio académico». Su sonrisa era fría como el acero. «Profesor, encontramos esto en su habitación». Sobre la mesa, depositó una de mis Biblias camufladas. La cubierta falsa había sido removida, exponiendo el texto sagrado en toda su claridad prohibida. Me hizo un nudo en el estómago. Pero entonces, como un rayo de luz en la oscuridad, las palabras de Jesús resonaron en mi mente. «Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por lo que habéis de responder o decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella misma hora lo que es necesario decir». «Coronel», mi voz más firme de lo que me sentía, resonó en el pesado silencio de la oficina. «No niego que poseo este libro. Es parte de mi investigación cultural». «¿Investigación cultural?», se burló, con un sarcasmo cortante. «Señor González, también sabemos que usted ha distribuido este material a ciudadanos de nuestro país. Eso es subversión directa». El aire en la sala se volvió denso, casi sofocante. Lo sabía. Este era el momento más peligroso de toda mi vida. Cualquier palabra equivocada podría condenarme no solo a mí, sino también a cada alma preciosa que había encontrado la fe a través de mi ministerio. «Coronel», lo miré directamente a los ojos, «si cree que soy culpable de algo, procéseme conforme a sus leyes. Pero, por favor, no involucre a inocentes en esto». Su expresión cambió. Había algo en su mirada que no lograba descifrar por completo, pero parecía una mezcla de respeto y sorpresa. «Interesante», murmuró. «La mayoría de las personas en su situación estaría suplicando, negándolo todo, intentando salvar su propio pellejo. Usted, sin embargo, intenta proteger a los demás». Se levantó y empezó a dar vueltas alrededor de mi silla. «Dígame, profesor González, ¿qué hay de tan importante en este libro? ¿Qué lo haría arriesgar su propia vida por él?». Esa era la pregunta del $1.000.000. Mi respuesta podría sellar no solo mi destino, sino, posiblemente, el futuro de la pequeña iglesia subterránea que empezaba a florecer. Cerré los ojos por un instante. Una oración silenciosa por sabiduría brotando en mi corazón. Cuando los abrí, sentí una audacia que no era mía, una fuerza que venía de otro lugar. «Coronel Kwon», dije, con voz clara y resonante, «este libro contiene el mensaje más poderoso que jamás haya existido, el de que cada ser humano, sin importar su nacionalidad, su estatus político o sus errores pasados, es amado incondicionalmente por su Creador. Lleva la promesa de que el perdón es posible, la esperanza es real y la muerte no es el final». Se detuvo justo delante de mí. «¿Y usted realmente cree en eso?». «Con cada fibra de mi ser», respondí, «incluso ahora, sabiendo que puedo morir por estas creencias, especialmente ahora». Algo cambió en la atmósfera de la sala. El coronel Kwon me miró con una intensidad diferente, como si estuviera viendo algo que jamás esperaría encontrar. «Señor González», dijo finalmente, «usted pasará algún tiempo detenido mientras decidimos qué hacer. Pero quiero que sepa algo. En 20 años interrogando prisioneros, nunca he conocido a alguien tan convencido de sus creencias. La celda donde me encerraron era un cubo de concreto de unos 2 metros por 2, sin ventanas, solo una pequeña abertura en la puerta por donde pasaba un cuenco de arroz aguado, una vez al día. El olor era una mezcla sofocante de humedad, moho y la desesperanza acumulada por décadas, pero lo que más me impactó no fue la incomodidad física, sino el silencio. Un silencio tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo, mi propia respiración. En un lugar donde la fe es un riesgo mortal, ¿qué estaría usted dispuesto a sacrificar por lo que cree? El silencio era tan denso que podía escuchar cada latido de mi propio corazón, el suave flujo de la sangre en mis venas. Era un silencio capaz de enloquecer a cualquiera.
a menos que hubiera algo mucho más profundo a lo que aferrarse. Afortunadamente yo lo tenía, algo infinitamente más profundo. En esos primeros días en la celda, mi mente se transformó en mi catedral particular. Recité cada versículo bíblico que lograba recordar, canté himnos en voz baja, y cada persona que conocía fue recordada en mis oraciones. Cuando las oraciones por nombres específicos se agotaron, empecé a interceder por el coronel Kwon, por los guardias, por Lee, aquel que me traicionó, e incluso por el dictador de la nación. Fue en mi cuarta noche allí cuando algo increíble sucedió, algo que lo cambiaría todo. Estaba tendido en el suelo de concreto, usando mi chaqueta como almohada, orando por Jin y por los demás, cuando escuché un sonido imposible. Alguien estaba cantando en coreano un cántico de devoción a la Virgen de Guadalupe. Era la misma voz que había escuchado en mi hotel la primera noche. Al principio, pensé que era fruto de mi imaginación, un delirio provocado por la privación sensorial y el estrés. Pero la voz se hizo más clara, inconfundible. Venía de algún lugar cercano, quizás de una celda a pocos metros de la mía. Me levanté y pegué el oído a la fría pared de hormigón. Ahí estaba, nítido, una mujer entonando uno de los más bellos himnos marianos de la cristiandad. Cantaba tan suavemente que necesitaba forzar los oídos para escuchar, pero con una convicción absolutamente inquebrantable. Sin dudarlo, empecé a cantar con ella. Mi voz era igualmente suave, pero cargada de la misma fe. Durante varios minutos, dos voces cristianas se unieron en adoración allí, en el corazón de una de las prisiones más brutales del mundo. Cuando la canción terminó, un momento de silencio se cernió. Entonces, oí una voz femenina susurrar, en inglés con un marcado acento coreano. «¿Hermano?» «Sí», respondí de inmediato. «Hermana, no estás sola». «Gracias a Dios», la oí sollozar. Pensé que era la última. Esa fue la primera de muchas conversaciones que tendríamos. Su nombre era Ji-yeon. Había adoptado un nombre cristiano en secreto y había sido arrestada 2 años antes por liderar una iglesia clandestina en una ciudad del norte, Tipong. Su historia era desgarradora. Había presenciado la ejecución de su marido por su fe. Vio cómo sus 2 hijos eran enviados a campos de trabajos forzados y había sido torturada repetidamente para revelar nombres de otros cristianos. «Pero nunca los entregué», me dijo ella con una voz que combinaba la fragilidad del sufrimiento con una fuerza indomable. Fue la Virgen de Guadalupe quien me dio una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. En las semanas siguientes, Ji-yeon se convirtió en mi compañera de oración, mi hermana en Cristo, mi fuente de resiliencia humana. Todas las noches, después de que los guardias terminaban sus rondas, susurrábamos oraciones juntos, compartíamos pasajes de la Escritura y nos animábamos mutuamente. Me habló de la iglesia clandestina en Corea del Norte, una red secreta de fieles que existía desde hacía décadas, a pesar de la brutal persecución. «Somos como semillas enterradas en tierra congelada», me confió una noche. «Parecemos muertos, pero seguimos creciendo en secreto. Y un día, cuando llegue la primavera de Dios, brotaremos de maneras que el mundo ni siquiera puede imaginar». Fue durante mi segunda semana en la celda cuando el coronel Kwon regresó. Pero esta vez no me llevó a la sala de interrogatorios. En cambio, abrió la puerta de mi celda y se sentó en el suelo a mi lado. «Señor González», comenzó, «he estado pensando mucho en nuestra conversación». Me sorprendió su postura. Ya no parecía el interrogador frío y calculador que había conocido. Había algo diferente en sus ojos, un brillo de vulnerabilidad. «Coronel», respondí con cautela, «estoy aquí para escuchar». Miró al suelo y comenzó. «En toda mi carrera he interrogado a cientos de prisioneros, espías, disidentes, criminales. Todos ellos, sin excepción, acabaron cediendo. Todos confesaron, suplicaron, intentaron negociar». Hizo una larga pausa. «Pero usted es diferente. Usted no solo no se ha roto. En este escenario de fe, coraje y peligro extremo, ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su oración más profunda?». De alguna manera, él parecía aún más fuerte. Que cuando llegó, ¿cómo era posible? Esa era la brecha por la que había rezado. «Coronel Kwon», dije con voz serena, «la fuerza que usted observa no es mía,
procede de una fuente que trasciende las circunstancias físicas. Mi Dios, sí, pero no solo mi Dios, también el suyo, si usted lo permite. Sus ojos, antes tan fríos, se llenaron de lágrimas que intentó disimular. Padre Juan, confesó, con la voz quebrada, he hecho cosas terribles en nombre del Estado. Destruí familias, torturé inocentes, ejecuté órdenes que sabía que estaban mal. ¿Cómo podría su Dios perdonar a alguien como yo? Mi corazón se disparó. En ese instante, me di cuenta de que era el momento más increíble de toda mi misión. Allí, en una celda húmeda en el corazón de Corea del Norte, el oficial que me había detenido me estaba interrogando sobre el perdón de Dios. La intercesión de la Virgen de Guadalupe, que me había guiado hasta allí, parecía más palpable que nunca. Coronel, respondí suavemente, hay una historia en la Biblia sobre un soldado romano que supervisó la ejecución del hombre más inocente que jamás haya vivido. Cuando ese hombre murió, el soldado reconoció quién era él realmente y se convirtió en seguidor de Cristo. Si Dios, por su infinita misericordia y por la intercesión maternal de la Virgen, pudo perdonar a aquel soldado, puede perdonar a cualquiera. Kwon lloró en silencio durante varios minutos. El peso de una vida de oscuridad parecía derramarse en cada lágrima. Finalmente, levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y preguntó, ¿Podría hablarme más sobre este perdón? Lo que siguió en los días siguientes fue, literalmente, imposible para cualquier lógica humana. El coronel Kwon, mi verdugo, comenzó a visitarme a diario, pero ya no como interrogador. Era un buscador espiritual, sediento de respuestas. Sus preguntas eran profundas, abordaban la fe, el perdón, la posibilidad de redención para alguien que había vivido una vida de violencia. Guiado por la Virgen de Guadalupe, narré la historia del Evangelio desde el principio. La creación, la caída, la promesa de redención, el nacimiento de Jesús, su vida perfecta, su muerte sacrificial, su resurrección victoriosa. Cada palabra era absorbida por un hombre que, sin saberlo, había estado sediento de esa verdad durante décadas. Padre Juan, me dijo durante una de nuestras conversaciones, si acepto a este Jesús como mi Salvador, ¿qué significa esto para mí? Para mi posición, para mi familia, para mi futuro. Era una pregunta a la vez profundamente práctica y espiritualmente profunda. Coronel, respondí, sintiendo que la Virgen me inspiraba. Seguir a Cristo puede costarlo todo, pero también lo entrega todo. La cuestión no es lo que usted pueda perder, sino si está dispuesto a ganar la vida eterna. Fue durante mi tercera semana en prisión, bajo la atenta mirada de la Virgen de Guadalupe, cuando el coronel Kwon tomó la decisión más valiente de su vida. Allí, en el frío suelo de mi celda, se arrodilló y oró para recibir a Cristo como su Salvador. Con la voz embargada por la emoción suplicó, Jesús, he vivido una vida de oscuridad, he causado dolor, he destruido la esperanza, he servido a la muerte en lugar de a la vida. Si es verdad que puedes perdonar incluso a alguien como yo, te entrego mi corazón. Sálvame, cámbiame, úsame. En ese instante, el poder de Dios llenó aquella pequeña celda de hormigón de una forma tan tangible que parecía que las paredes iban a estallar de gloria. En su celda, Ji-yeon, la devota clandestina, comenzó a llorar de alegría. Había escuchado toda la conversación. Incluso algunos de los otros prisioneros, cuyos crímenes políticos los habían confinado en celdas cercanas, comenzaron a susurrar, curiosos, preguntándose qué estaba sucediendo. Pero lo más extraordinario aún estaba por venir. 3 días después de su conversión, el coronel Kwon llegó a mi celda con noticias que me dejaron sin aliento. Juan, dijo, usando mi nombre por primera vez, en señal de una nueva y profunda conexión. He tomado una decisión que lo cambiará todo. Voy a usar mi posición para liberarlo, pero también para liberar a Ji-yeon y a varios otros cristianos, que están encarcelados aquí. No podía creer lo que estaba oyendo. Coronel Kwon, le dije, esto sería un suicidio profesional, lo desenmascararán, lo ejecutarán. Su respuesta fue una sonrisa, la más hermosa que yo había visto jamás. Juan, hace una semana, mi mayor temor era perder mi posición, mi poder, mi estatus. Ahora, mi mayor temor es presentarme ante Dios,
habiendo desperdiciado la oportunidad de hacer lo correcto. Si tengo que morir, que sea haciendo la voluntad de la Virgen de Guadalupe, que me ha guiado a este camino. No creerá lo que presencié en las 48 horas siguientes. Fue como una trama de espionaje, pero escenificada y dirigida por el propio Espíritu Santo, a través de la Virgen de Guadalupe. El coronel Park, Kwon, empleó toda su autoridad, todo su prestigio, para orquestar una operación de traslado ficticia. Oficialmente, Sera, Ji-yeon y yo seríamos llevados a una instalación de interrogatorios especializados. En realidad, él nos estaba arrancando de las garras de aquel país. Han, el joven profesor, actuó con una valentía increíble. Falsificó documentos, sobornó a oficiales clave y activó una red de contactos cultivada durante décadas, todo para abrir una ventana de escape que humanamente era imposible. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue ver la providencia divina orquestando cada mínimo detalle el día de nuestra transferencia. Cada pieza encajaba de una manera que desafiaba la lógica. El oficial encargado de la supervisión de prisioneros de alto perfil, enfermo, sencillamente enfermo. En su lugar, un joven llamado Sue Ramp, que sentía un respeto inquebrantable por el coronel Park, asumió la función. Ni siquiera cuestionó los documentos, ni los procedimientos inusuales. Simplemente obedeció, y el vehículo blindado de seguridad, el que usaban para transportes críticos, estaba en mantenimiento. Tuvieron que usar un coche civil, común. Imagina el riesgo, la vulnerabilidad. Incluso el cielo conspiró a nuestro favor. Una fiera tormenta de nieve cayó sobre nosotros, creando la cortina perfecta, densa e impenetrable para nuestros movimientos no rutinarios. Nadie nos vería, nadie nos cuestionaría en aquel caos blanco, pero la mayor intervención, el clímax de aquella improbable travesía, llegó en la frontera china. El guardia de turno era alguien a quien el coronel Park había salvado de un proceso disciplinario años atrás. El reconocimiento fue instantáneo, el respeto, palpable. Sin cualquier inspección detallada, sin una pizca de desconfianza, selló nuestros documentos falsos. Un simple asentimiento fue nuestro pasaporte a la libertad. Pedro, me susurró el coronel, mientras cruzábamos aquella línea invisible hacia China. Esto no es coincidencia. Tu Dios está realmente luchando por nosotros. La viaje de la frontera norcoreana hasta Pekín fue, sin duda, la más emocionante de mi vida. Sera no podía parar de llorar. No veía el mundo exterior, la vida, los colores, desde hacía 2 largos años. El coronel Park, por su parte, observaba todo con un asombro infantil, como si estuviera ante la creación por primera vez. ¿Es siempre tan colorido así?, me preguntó, los ojos fijos en los vibrantes anuncios, en los letreros de neón que inundaban la ciudad, en la efervescencia de la vida china. Sí, respondí, pero ahora que conoces a Cristo a través de Nuestra Señora, verás colores que ni siquiera imaginabas que existían. En Pekín, nuestra primera misión fue contactar organizaciones cristianas dedicadas a refugiados norcoreanos. En pocos días, Sera y el coronel Park tenían en sus manos documentos legales, un refugio seguro y, lo más vital, una comunidad de fe que los acogió como familia. Estaban libres, pero el recuerdo de los que quedaron era una carga pesada. Pero había algo que yo necesitaba hacer antes de pensar en regresar a México. Coronel, lo llamé una noche, mientras cenábamos en un discreto restaurante cristiano en Pekín. ¿Qué pasó con Jin Min Kim y todos los demás? Su expresión se tornó sombría, cargada de dolor. Después de tu arresto, las autoridades hicieron una verdadera purga, reveló. Arrestaron a todos los que tenían alguna conexión contigo. Mi corazón se hundió, una piedra fría en el pecho. ¿Están vivos?, pregunté casi sin voz. Sí, están vivos, me interrumpió, como si adivinara mi desesperación. Pero fueron enviados a campos de trabajo forzado. Pedro, perdóname por no haber podido salvarlos también. No, lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió. No te disculpes. Lo que hiciste ya fue un milagro. Pero ahora, coronel, tenemos que orar por ellos. Y tenemos que encontrar una manera, cualquier manera, de seguir llevando la luz de Nuestra Señora a este país tan necesitado. Aquella conversación,
en medio del vapor del té y el pesado silencio de la noche china, dio origen a lo que hoy conocemos como la Operación Esperanza Oculta. El coronel Park, con su profundo conocimiento del intrincado sistema norcoreano y sus contactos aún leales, comenzó a tejer una red secreta. El objetivo: introducir materiales cristianos, rosarios, medallas milagrosas, imágenes de la Virgen de Guadalupe en el país y rescatar información vital sobre nuestros hermanos perseguidos. Era una labor de alto riesgo, hecha en las sombras pero impulsada por la fe. En los meses siguientes, trabajando codo a codo con organizaciones cristianas internacionales, las noticias comenzaron a llegar. Jin, incluso en un campo de trabajo forzado, mantenía su fe inquebrantable. Más aún, enseñaba secretamente versículos bíblicos a otros prisioneros. Kim había organizado un grupo de oración clandestino entre los trabajadores. La semilla que habíamos plantado no solo había sobrevivido, se estaba multiplicando, floreciendo en las condiciones más desoladoras e imposibles. La Virgen de Guadalupe estaba obrando allí, en el corazón del infierno. 4 meses después, cuando finalmente pisé suelo mexicano, en Guadalajara, Carmen me esperaba en el aeropuerto. Con ella una multitud de hermanos de la iglesia, rostros familiares, abrazos cálidos. En el instante en que la vi, mi corazón se deshizo. Me derrumbé por completo. Lloré como nunca antes lo había hecho en toda mi vida. Lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud por estar de vuelta. Esta es solo una parte de la increíble jornada de fe y milagros que presencié. Pero dime una cosa, ante tanta intervención, tanta valentía, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu siguiente paso para llevar la luz donde hay oscuridad? En casa, el dolor por los hermanos que dejé atrás todavía me oprimía el corazón, pero la magnitud de lo que Dios había hecho era indescriptible. En aquel abrazo le susurré a mi esposa: mi amor, Dios obró milagros que ni siquiera puedo explicar. Fue esa misma noche, en nuestra sala, llena de hermanos de la iglesia, cuando desvelé la historia completa por primera vez. El silencio, que siguió a mi relato, era tan denso que era posible escuchar el latido de cada corazón presente. Finalmente, nuestro pastor se levantó, con lágrimas que le corrían por el rostro. Hermano Pedro, dijo con la voz quebrada, acabas de confirmar algo que hemos creído toda la vida. No hay lugar tan oscuro donde la luz de Cristo no pueda penetrar. La historia, sin embargo, estaba lejos de un desenlace. 3 meses después de mi regreso, una llamada volvió a poner mi mundo patas arriba. Era el coronel Park, ahora viviendo bajo una nueva identidad en Seúl, Corea del Sur. Pedro, me dijo con la emoción desbordándose en su voz, tengo noticias increíbles. Hizo una pausa y sentí un escalofrío. Sara ha establecido una red de iglesias clandestinas para refugiados norcoreanos, aquí en Seúl. Y más aún, algunos de mis antiguos contactos en el norte están haciendo preguntas sobre la fe. ¿Qué tipo de preguntas? Las que me enseñaste a reconocer. Al menos 10 oficiales de alto rango están cuestionando en secreto el sistema. Piensa en esto. Son oficiales con acceso a información clasificada, libertad para moverse, autoridad para operar cambios de dentro hacia afuera. Mi mente comenzó a acelerarse. Las piezas encajaban. ¿Me estás diciendo lo que creo que me estás diciendo?, pregunté, casi sin aliento. Estoy diciendo que Dios podría estar preparando algo que va más allá de nuestros sueños más salvajes, respondió. ¿Y si la transformación en Corea del Norte no viene de fuera, sino del propio corazón del sistema? Aquella conversación encendió una nueva llama, dando inicio a la fase más audaz de nuestra misión. Durante los 2 años siguientes, el I-600M, Coronel Park y yo, diseñamos una estrategia meticulosa para contactar con oficiales norcoreanos de alto rango que viajaban clandestinamente a China por asuntos de Estado. Nuestros encuentros eran orquestados con precisión quirúrgica, conversaciones fortuitas en restaurantes discretos de Pekín, coincidencias en aeropuertos concurridos, encuentros casuales en vestíbulos de hoteles. Cada paso estaba planeado, pero paradójicamente, todo dependía enteramente del Espíritu Santo para ablandar corazones endurecidos. Los resultados fueron extraordinarios. En solo 24 meses, 6 oficiales de alto rango se convirtieron a Cristo.
3 generales del ejército, 2 directores de ministerios gubernamentales y un miembro del círculo íntimo del dictador. Cada conversión generaba una ola expansiva de posibilidades. Estos hombres regresaban a Corea del Norte no solo como creyentes secretos, sino como agentes de cambio estratégicamente posicionados en los más altos niveles del poder. Pero fue durante mi 5ª visita secreta a Pekín, para reunirme con estos oficiales convertidos, cuando sucedió lo impensable. Uno de los generales, a quien llamábamos Gabriel por seguridad, llegó a nuestro encuentro con noticias que me helaron la sangre. «Pedro», me dijo, la urgencia en sus ojos era palpable. «El líder supremo sabe sobre las conversiones. Alguien nos ha traicionado. Ha ordenado una purga masiva de todos los oficiales que han tenido contacto con extranjeros en los últimos 2 años». Mi mundo se derrumbó. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté, la voz un susurro. «Días, quizás horas», respondió. «Pero hay algo más». Su voz se quebró. «Ha ordenado personalmente una reunión conmigo mañana. Creo que sabe específicamente sobre mi conversión. Esa fue la noche más larga de mi vida. Oramos, lloramos. Gabriel, el coronel Park y yo, todos, conscientes de que podría ser nuestra última oración juntos en esta tierra. «Hermanos», dije finalmente, «si este es el fin, que sea un fin que honre a Cristo. Gabriel, cuando estés ante el dictador mañana, recuerda que no estás solo. El mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti». Lo que sucedió al día siguiente se convirtió en una leyenda en la iglesia clandestina norcoreana. Gabriel fue convocado a la oficina del líder supremo a las 3 de la tarde. Según me contó después, él: «¿Y tú? Ante un llamado tan peligroso, ¿qué harías? ¿Qué paso de fe estarías dispuesto a dar?». El dictador estaba allí, imponente, detrás de una mesa masiva, y sobre ella, esparcidas como sentencias, las pruebas de nuestros encuentros, fotografías, documentos, informes de inteligencia. «General», dijo él con una voz gélida que cortaba el aire, «he descubierto algo muy interesante sobre tus actividades recientes». Gabriel me contó que en ese instante, una paz sobrenatural invadió su corazón, silenciando el miedo. «Líder supremo», respondió Gabriel con voz firme, «estoy listo para responder a cualquier pregunta. ¿Es cierto que te has estado reuniendo en secreto con cristianos extranjeros?». «Sí, líder supremo». La siguiente pregunta fue tajante. «¿Es cierto que has estado estudiando materiales religiosos prohibidos?». «Sí, líder supremo». El aire se volvió denso. «¿Y es cierto que ahora te consideras un seguidor de ese Jesús?». Este era el abismo, el instante decisivo. Gabriel lo sabía. Su respuesta definiría no solo su propio destino, sino quizás el de toda la iglesia clandestina. Inspiró profundamente. «Sí, líder supremo, Jesucristo es mi Señor y Salvador». El silencio que siguió fue un rugido ensordecedor. El dictador entonces se levantó. No un movimiento brusco, sino un ascenso lento y calculado. Caminó hasta la ventana observando Pyongyang, una ciudad bajo su dominio implacable. «General», dijo finalmente, su voz ahora cargada de un peso diferente, «¿sabe cuál es el castigo por traición al Estado?». «Sí, líder supremo», respondió. Gabriel sin dudar. «La muerte». «¿Y aún así se mantiene en su postura?». «Aún así me mantengo en ella». Nadie podría haber predicho lo que ocurrió después. El dictador se giró, y fue entonces cuando Gabriel vio, en los ojos del hombre más temido del país, algo que jamás habría imaginado: lágrimas. «General», pronunció el hombre más poderoso de Corea del Norte, con la voz embargada, «toda mi vida he vivido con miedo, miedo a perder el poder, miedo a mostrar debilidad, miedo a que mi pueblo descubra que no soy el Dios que finjo ser, pero veo algo en usted que yo nunca tuve». Gabriel casi se desmayó del asombro. El líder supremo continuó, haciendo un gesto para que no lo interrumpieran. «Déjeme terminar. He observado los cambios en los oficiales que tuvieron contacto con estas ideas religiosas. Son mejores líderes, más compasivos con sus subordinados, más honestos en sus informes. ¿Qué fuerza es esta que los está transformando?». Era la oportunidad más improbable de la historia moderna. Un general cristiano, frente a uno de los dictadores más brutales del mundo, con la oportunidad de compartir el mensaje de esperanza.
Líder supremo, dijo Gabriel con la voz aún temblorosa pero llena de convicción. Esa fuerza es el amor de Dios, un amor que no depende de nuestro desempeño, que no cambia según nuestras circunstancias, un amor que ofrece perdón, incluso para los peores errores, incluso para alguien como yo. Hizo una pausa, con la mirada fija en el dictador, especialmente para alguien como usted. Lo que se desarrolló en los meses siguientes sacudió los cimientos de Corea del Norte de maneras que el mundo exterior apenas logra comprender. El dictador no se convirtió públicamente. Esto habría provocado una guerra civil inmediata, con consecuencias inimaginables, pero en secreto comenzó a implementar cambios que reflejaban una profunda transformación interna. Las ejecuciones, públicas por delitos religiosos, cesaron misteriosamente. Los campos de trabajo forzado empezaron a adoptar programas de rehabilitación notablemente más humanos. Las familias de prisioneros políticos comenzaron a recibir un trato menos brutal. Más crucialmente, el dictador inició encuentros secretos con Gabriel para estudiar la Biblia. Reuniones que al principio duraban apenas minutos, pronto se extendieron por horas. Gabriel me contó sobre uno de esos encuentros que lo hizo llorar de alegría. «Pedro», me dijo él, por un teléfono vía satélite cifrado, «anoche, el líder supremo me hizo la pregunta que tanto esperábamos. ¿Cómo puedo recibir ese perdón del que usted habla?» «Femas, ¿qué le dijo?», se pregunté, casi sin aliento. «Le dije exactamente lo que usted me enseñó, que él necesitaba solo reconocer su necesidad, arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y entonces?» Y se arrodilló. Pedro, el hombre más poderoso de Corea del Norte, se arrodilló en el suelo de su propio despacho y oró para recibir a Cristo. La conversión del dictador norcoreano tuvo repercusiones que ninguno de nosotros podría haber previsto. Su transformación personal comenzó a permear las políticas gubernamentales de maneras sutiles, pero innegables. En un lugar donde la oscuridad parecía reinar, la luz del amor incondicional encontró su camino. ¿Y usted? ¿Qué poder incondicional busca en su vida? ¿Qué le inspira a hacer esta historia? Los ecos de los refugiados norcoreanos comenzaron a llevar una nueva melodía. En lugar de las narrativas de brutalidad implacable, surgían ahora testimonios de oficiales que mostraban una clemencia impensable, de guardias que hacían la vista gorda ante actividades religiosas, de directrices que, de forma inexplicable, atenuaban su rigidez. Pero la transformación más dramática estaba ocurriendo en el propio centro del poder. Aquellos 6 oficiales de alto rango, los que se habían convertido en secreto, ahora tenían acceso directo al dictador. Juntos, comenzaron a implementar lo que llamaban reformas humanitarias graduales, cambios meticulosamente diseñados para preparar al país para una transformación aún mayor, que un día sería revelada al mundo. Pasaron años desde mi primera y peligrosa misión a Corea del Norte. Entonces, el mundo contuvo la respiración ante un milagro que los analistas políticos habían declarado imposible. En un discurso televisado que resonó por todos los rincones del globo, conmocionando a las naciones, el dictador norcoreano anunció reformas estructurales en la política religiosa de la nación. Por primera vez en la historia del país, las prácticas religiosas privadas serían oficialmente permitidas. Se construirían templos. Misioneros extranjeros podrían visitar bajo circunstancias controladas. Para aquellos de nosotros que conocíamos la verdadera historia, las palabras más impactantes llegaron al final de su pronunciamiento. «Estas reformas», declaró, «están basadas en mi convicción personal de que todos los seres humanos tienen el derecho de buscar un significado espiritual. He llegado a creer que existe una fuerza de amor omnipresente en el universo, capaz de trascender las más rígidas ideologías políticas y que puede traer verdadera paz a nuestro pueblo». Cuando escuché esas palabras en la televisión, desde mi sala en Guadalajara, me derrumbé. Lágrimas de puro júbilo y asombro brotaron, incontrolables. Carmen, mi fiel compañera, tuvo que sostenerme mientras me entregaba a la emoción por lo que Dios había hecho. Algunos años más transcurrieron después de las reformas. Entonces recibí una invitación que desafiaba la propia lógica de lo imposible. El gobierno norcoreano
me invitaba oficialmente a regresar al país, esta vez como consultor para el nuevo programa de libertad religiosa. Cuando aterricé en el aeropuerto de Pyongyang, el aire que respiraba ya era otro. Los mismos oficiales que me habían arrestado años antes, ahora me recibían con una reverencia que me desarmaba. El mismo aeropuerto que antes había sido un símbolo de opresión, ahora albergaba una pequeña y discreta capilla, un refugio para todas las fes. Pero la mayor sorpresa llegó cuando llegué a mi hotel. El Coronel Park, sí, él mismo, ahora usando su verdadero nombre, Pastor Park, me esperaba en el vestíbulo. «Pedro, mi hermano», dijo, y me abrazó con la efusión de un familiar reencontrado. «Bienvenido de nuevo a casa». Juntos visitamos lugares que habían sido completamente transformados. La universidad donde antaño yo enseñaba ahora ostentaba un vibrante departamento de estudios religiosos. La prisión que me había aprisionado ahora funcionaba como un centro de rehabilitación, bendecido con la presencia de capellanes cristianos. Pero lo más emocionante fue revisitar la celda donde yo había encontrado a Sera. Ahora era un pequeño museo dedicado a la jornada espiritual de la nación. Una placa, grabada en coreano e inglés, proclamaba una verdad innegable. En este lugar, la luz triunfó sobre las tinieblas. El encuentro culminante de mi viaje fue una reunión privada con el líder supremo, antaño el dictador más temido del mundo, ahora conocido como Hermano Sung. Cuando entré en su despacho, la misma sala donde Gabriel había confesado su fe, me sorprendió ver cuánto había cambiado. Los retratos intimidantes dieron paso a obras de arte que celebraban la humanidad. Sobre su imponente mesa, una Biblia reposaba abierta, junto a los documentos oficiales del Estado. «Profesor González», me dijo levantándose para saludarme, «hace mucho tiempo deseo conocerlo». «La honra es mía, Excelencia», respondí. «No», me corrigió suavemente con una sonrisa sincera, «llámame hermano, eso es lo que somos ahora». Hablamos durante 3 horas. Me contó sobre su transformación personal, sobre las noches que había pasado llorando por los crímenes de su pasado, sobre cómo la gracia de Dios le había concedido una nueva visión para su país. «Profesor Pedro», dijo finalmente, «¿y tú ante una historia tan imposible, qué harías? ¿Cómo la intercesión de la Virgen de Guadalupe transformó tu vida? Comparte esa luz. Quiero pedir perdón por haberlo arrestado, por perseguir a su pueblo, por décadas de brutalidad contra los cristianos». La voz del coronel Kwon, antes mi verdugo, ahora temblaba con una sinceridad que me partió el alma. «Hermano», respondí con mis lágrimas reflejando las suyas, «ese hombre ya no existe. Eres una nueva criatura en Cristo, nacida de la intercesión de la Virgen de Guadalupe». Entonces, en un gesto que me dejó sin palabras, me entregó algo. Era una de mis Biblias camufladas originales, la misma que había sido confiscada el día de mi prisión. «Esta Biblia», dijo él, con una mirada que revelaba la profundidad de su propia conversión, «cambió el destino de toda una nación. Quiero que la guardes como un recordatorio. No hay lugar tan sombrío donde Dios, a través de Nuestra Señora de Guadalupe, no pueda obrar milagros». Hoy, mientras estas palabras fluyen de mi pluma en Guadalajara, han pasado ya 8 años desde la que fue mi primera misión en Corea del Norte. Lo que comenzó como un llamado imposible, la voz de la Virgen de Guadalupe, guiándome para llevar algunas Biblias al país más hermético del mundo, se ha transformado en una de las revoluciones espirituales más dramáticas de la historia moderna. Imaginen, Corea del Norte, que antaño brutalizaba a los cristianos, hoy alberga más de 500 iglesias y centros de culto familiar. Sí, el país que perseguía, ahora envía a sus propios misioneros a otras naciones asiáticas. La iglesia subterránea, que vivió en las sombras por décadas, florece a plena luz del día. Jin, Min y Kim, otrora prisioneros en campos de trabajo, fueron liberados y ahora lideran iglesias vibrantes en sus ciudades. Sara se ha convertido en una de las líderes cristianas más influyentes de Asia, y el coronel Park, sí, otro militar transformado, pastorea una red de comunidades que se extiende desde Seúl hasta las montañas más remotas de Corea del Norte. Pero más allá de todas estas estadísticas sorprendentes,
esta jornada me reveló algo profundo sobre la esencia de Dios y el poder de la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Ella me mostró que sí, Él puede usar a un sencillo misionero mexicano para tocar el corazón del lugar más oscuro de la tierra. No hay dictador tan poderoso, ningún sistema tan opresivo, ninguna oscuridad tan completa que pueda resistir a la luz de Cristo, especialmente cuando un corazón determinado, guiado por la Madre Celestial, dice sí a su llamado. El mes pasado recibí una carta que resume todo esto. Era del exdictador norcoreano, ahora conocido cariñosamente como Hermano Kim en los primos círculos cristianos. Sus palabras resumen perfectamente la obra que Dios, a través de María, realizó. Mi querido hermano Pedro, hubo un tiempo en que creí ser el hombre más poderoso de mi país. ¡Qué engaño! Ahora sé que, durante todos aquellos años, el verdadero poder pertenecía a personas como tú, que llevaban la luz de Cristo en sus corazones, irradiada por la Virgen de Guadalupe. Tú no viniste a conquistar una nación. No, tú viniste a liberar almas. Y en ese proceso, Dios, por medio de tu obediencia a la Madre Santísima, usó tu fe para liberar un país entero. Gracias por decir sí cuando Dios, a través de Nuestra Señora, te pidió hacer lo imposible. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo es posible que un solo hombre, con algunas Biblias, haya contribuido a cambiar un país entero? Mi respuesta es siempre la misma. Yo no cambié nada. Fui solo obediente al llamado de Dios susurrado por la Virgen y Él hizo el resto. La verdadera lección de esta historia no es sobre mi valentía o mi fe. Es sobre un Dios grandioso que, por intercesión de su Madre, puede usar a cualquier persona dispuesta a decir sí a sus planes imposibles. Un Dios capaz de tomar las semillas más pequeñas, una conversación discreta en una universidad, una oración silenciosa en una celda de prisión, una Biblia oculta en el fondo de una maleta, y transformar todo en exuberantes jardines de transformación que remodelan naciones enteras. Queridos hermanos y hermanas que me escuchan, quiero que sepan algo vital. El mismo Dios que me envió a Corea del Norte, el mismo que me habló a través de la Virgen de Guadalupe, aquella madrugada en Guadalajara, los está llamando a ustedes a sus propias misiones imposibles. Quizás no sea un país cerrado, puede ser el vecino que jamás escuchó el Evangelio, el compañero de trabajo sumido en la desesperación, el familiar que rechazó la fe durante décadas. La cuestión no es el tamaño de la misión, sino la grandeza del Dios que nos envía y la intercesión de la Madre que nos protege. Cada día, mis oraciones se elevan por aquellos que aún esperan en la oscuridad alrededor del mundo, anhelando que alguien les lleve la luz. Y en cada plegaria sigo escuchando aquella voz, la misma que me despertó años atrás. Hay un pueblo que vive en tinieblas, un pueblo que no conoce mi luz. La pregunta, por lo tanto, no es si Dios puede usar tu vida para cambiar el mundo. La verdadera cuestión es, ¿estás dispuesto a decir sí al llamado de la Virgen de Guadalupe? ¿Estás listo para ser la luz donde la oscuridad parece invencible? ¿Cuál será tu misión imposible? La gran cuestión es, ¿estarías dispuesto a decir sí cuando Él te llame a lo que parece imposible? Les garantizo una cosa, amigos. Es precisamente en lo que parece inalcanzable a los ojos humanos donde Dios obra sus milagros más espléndidos. Si esta historia te ha conmovido profundamente, no es casualidad. Es una señal de que Dios desea despertar algo nuevo en tu vida. ¿De qué parte del mundo nos ves? Queremos sentir la fuerza de esta familia global que Dios está levantando para llevar su luz a los rincones más oscuros. ¿Y tú? ¿Te has visto alguna vez ante un llamado divino que parecía insuperable? ¿Sentiste el impulso de llevar esperanza a quien vive en la oscuridad? ¿Cuál fue tu imposible que Dios transformó? ¿Y cómo esa experiencia moldeó tu fe? Tus respuestas pueden ser la luz que alguien necesita encontrar hoy. Si sientes que Dios te llama a una misión que parece inalcanzable, graba estas palabras de Jesús en tu corazón. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Que la misma valentía que llevó la luz a Corea del Norte encienda una llama inquebrantable en tu propio corazón para las grandes misiones de Dios.